Hola, buen día. Acá estamos iniciando el vivo para responder las preguntas sobre las plantas que me fueron enviando durante toda la semana. Hola, Euge. Si tenés alguna pregunta sobre plantas nativas y te la puedo responder con gusto, déjala en comentarios. Hola, Lau, hace tantos años que no te veo y te quiero tanto. Si tienen alguna pregunta sobre plantas nativas, la pueden dejar en los comentarios. Hola, Cari. Está lindo para unos mates con este tiempito así gris, otoñal. Mate lleno de hierbas aromáticas nativas medicinales. Hola Natalia, Juli. Vamos a tratar de que quede grabado el vivo, por si después quieren rever las preguntas. Es importante que si tienen alguna duda aprovechen esta oportunidad para que podamos disolver esas dudas. Vamos a esperar un par de minutitos más que se una alguien. Ya somos bastantes. Bueno, les cuento de paso que acá en el mate, que nos hables de las hierbas nativas medicinales. La semana que viene está el curso, el taller, el módulo del taller anual Flora Mágica, que está pensado para la gente que no puede estar conectada en el momento del taller. Entonces hacemos posteos en una cuenta de Instagram privada, a la que solo tienen acceso las personas que se inscribieron al taller. Durante toda la semana vamos haciendo posteos. El viernes nos pasan las dudas y el sábado hacemos un vivo para resolver esas dudas. Esa información les queda grabada por un tiempo. Aparte les envío un apunte en forma de ebook, un apunte electrónico que va a quedar disponible para siempre para ustedes. Así que, Lau, si estás dispuesta la semana que viene a recibir unos posteos privados sobre plantas nativas medicinales que elaboré con mucho amor para seguir dándole difusión a nuestras plantas, te veo la semana que viene. Bueno, una de las hierbas nativas medicinales que está acá en el mate ahora, su nombre científico es Lipia alba y es una planta aromática con un sabor a limonado muy, muy sabroso. Es como una mezcla entre melisa y cedrón, y que además tiene muchas virtudes. Son esas plantitas que uno las ve con una belleza modesta, austera, diría yo. Pero bueno, no es una rosa roja de este tamaño, pero no tiene que ser así para ser bello, ¿no? Cada uno cumple su rol en la naturaleza. Y bueno, esta plantita atrae mariposas adultas con alas que liban de su néctar. Se llama salvia morada, su nombre común. Atrae abejas, la abeja europea que está en todos lados. Acá también hay muchas abejas nativas que la visitan. Avispitas, mariposas. Tiene unas lindas flores, es bonita. Y tiene muchas propiedades medicinales. Les adelanto una que es, como muchas aromáticas, propiedades digestivas. Y está acá, acá dentro ahora, así que el mate está muy rico. Bien, voy a empezar a responder algunas de las preguntas que me han hecho durante la semana. Por ejemplo, me han preguntado gente que tiene un patio interno y que por las construcciones, bueno, no tiene mucho sol y entonces en realidad no tiene casi nada de sol.
y quiere poner alguna plantita nativa con flores que atraiga mariposas. Así que bueno, como en el jardín no hay señal en el fondo, donde está todo el despliegue de las plantas, me puse acá y bueno, le pedí permiso a las plantitas y les corté un pedacito para mostrarles. Esta es una linda opción para media sombra, que es la malva de bosque. A ver, ahí es la malva de bosque, se llama Pavonia sepium. Tiene estos frutitos que son como abrojitos y que en la naturaleza se adhieren al pelaje de los animales y que yo los tengo todo el tiempo en el pelo, en la ropa, y la voy dispersando por todo el jardín. Y esta planta yo la tengo acá en un lugar donde no le da nunca el sol, y esta flor la corté de ahí recién, y es nutricia de varias mariposas, así que está bueno para incorporarla, porque normalmente en los jardines de sombra solamente hay helechos o en los patios de sombra y se ve verde nada más. Bueno, esta es una opción para dar color y para traer mariposas. Malva de bosque. Bueno, tenía otras preguntitas que ya voy respondiendo. Si alguien quiere anotar una pregunta en los comentarios. No estoy muy canchera con los vivos. Supongo que si alguien pone un comentario me va a aparecer ahí. Después me preguntaron cuál es mi planta preferida. Y eso es un poco difícil de responder, porque es como que tengas 3 hijos y te pregunten cuál es el preferido, ¿no? Malva de bosque, sí. Esta se llama, perdón, interrumpo. Malva de bosque me preguntan en los comentarios. Malva de bosque, Pavonia sepium. Y aguanta un poco el sol de mañana también, en verano, pero no mucho sol fuerte. Ahí me preguntan si hay otras aromáticas para espacios sin sol. Las aromáticas en general son de pleno sol, porque figúrense que las mejores aromáticas del país, el orégano. A ver, espere que voy a ir anotando porque se me escapan las preguntas. Cuando decís nativas, ¿te referís a todo el país o a mi ciudad? Ahora te contesto. ¿Cuál es la planta? Bueno, vamos por partes. A ver, aguanten un cachito con el tema de las preguntas, voy respondiendo así de a una. Aromáticas aromáticas de sombra, en general son de pleno sol. Les decía que las mejores aromáticas del país son de, por ejemplo, de San Juan, de lugares secos, hipersoleados, porque el aroma que está dado por los aceites esenciales es una respuesta ante una defensa de la planta ante la sequía y el sol extremo. Entonces, si yo tengo una plantita de orégano en pleno sol, durante años va a tener muchos aceites esenciales, y si yo la llevo después a la sombra, las hojas van a ser más grandes, más blanditas, y la concentración de aceites esenciales va a disminuir un montón. Entonces ya no va a ser muy propicia como aromática. Así que para los que no tienen mucho sol, más que aromáticas, les recomiendo otro tipo de plantitas, como la que mostré recién. Bueno, después me preguntaban si nativa es de mi ciudad. Eso es lo primero que cuento siempre cuando damos un taller, que es de la ecorregión. Nosotros estamos en la ecorregión pampeana. Figúrate que la ciudad es un concepto desconocido para la naturaleza, es un concepto humano. Entonces es mezclar peras con bananas. Si yo digo nativa, se refiere a conceptos ambientales, no se refiere a algo que incluya decisiones del ser humano, como qué país es, qué ciudad es, qué provincia es. Es de la región, del área, que comparte el clima, comparte el suelo, comparte ciertas características naturales, por eso comparte también la flora y la fauna.
Bueno, después me preguntaban qué planta, esta que está acá, a ver, es una orquídea, que son plantas epífitas que se apoyan, es una orquídea de Misiones, que me gané en una rifa una vez, que fui a una exposición de plantas y hacían, no una rifa, sino con la entrada a un sorteo, y a ver, voy a capturar la pantalla. Quiero las preguntas, no quiero que se me escapen. Zen del campo y los asocié. Se pueden hacer. Ahora te contesto. Lo del Zen del campo. En mi patio planté algunos Zen del campo y los asocié con un burcuyá. ¿Está bien esa asociación? ¿Se puede hacer entre distintas nativas? Bueno, ahí te contesto. Seguimos con la orquídea. Son orquídeas epífitas que se apoyan en las plantas, que no consumen nutrientes de las plantas, solo lo usan de soporte, y da unas flores muy bellas. Acá me preguntan lo que estaba leyendo recién, si se pueden asociar Zen del campo con burcuyá. Y lo que yo cuento siempre en los talleres, tenemos que cambiar la cabeza y empezar a pensar cómo sucede todo en la naturaleza, salirnos de nuestra forma de pensar humana, tan racional, y ver cómo suceden las cosas en la naturaleza. Cuando le digo a la gente, no pongas una plantita acá, el pastito cortito, una plantita, el pastito cortito, una plantita, porque eso en la naturaleza no sucede nunca. Y si vos querés que vengan mariposas, no es algo que resulte atractivo, para la biodiversidad. Fíjate cómo está todo acá atrás. Eso es lo que resulta atractivo para la biodiversidad. Por eso ya registramos 113 especies de mariposas y 47 especies de aves en un jardín domiciliario. La cantidad de especies de mariposas es mayor que muchas reservas. Y eso no se logra con algo que no proponga lo que vos me preguntás. Exactamente lo que vos preguntás es lo que hay que hacer. Combinar las plantas, pensar cómo es en la naturaleza. El Zen del campo está lleno de trepadoras, hay epífitas, por ahí hay claveles del aire, está todo mezclado. Raramente es un bosque monoespecífico de algo en lo nativo. Un bosque nativo está conformado por un montón de especies y están todas como encimadas unas con otras, compitiendo entre sí, cada una por la luz y en un equilibrio dinámico. Decime si contesté la pregunta, porque Natalia, porque no, con el fondo de las imágenes no se puede leer bien, y yo que no veo mucho, no se puede leer bien las letras, que salen muy chiquitas. Podés asociar con cualquier trepadora. Lo que sí, cuando uno hace un jardín o un patio, balcón, terraza con nativas, que es un ambiente artificial creado por el ser humano, donde, salvo como acá, que ya son 22 años, donde ya se ha formado como un ecosistema casi silvestre, natural, cuando ustedes recién empiecen eso, va a haber que meter mano ahí y controlar un poco por ahí. Por ejemplo, suena feo controlar, pero es que si yo pongo una trepadora muy agresiva sobre una planta, un arbusto no muy grande, me voy a quedar sin arbusto después en breve. Entonces ahí, si veo que crece demasiado la trepadora, bueno, tendré que cortarla un poco. Por ahí no hice una buena elección. Hay que saber cómo combinar, como todo, ¿no? Está bueno poner muchas plantas, pero como estamos regenerando un sistema, tenemos que saber
cómo es la forma de vida de cada una, si en su espacio natural, en estado silvestre, para ver si esa combinación va a estar buena. Pero es como toda profesión, zapatero a tus zapatos, hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Pero sí se combina, eso está bueno. La combinación que hiciste está buena porque el murucuyá nunca crece mucho, porque siempre lo agarran las orugas de las mariposas espejitos y se lo comen un poco, o bastante. Bueno, estábamos hablando de antes, de que no sé si quedó alguna pregunta sin responder, me lo vuelven a escribir. Creo que respondí por ahora. Estoy mirando los mensajes. Bueno, me preguntaban planta preferida, que yo les decía que es difícil porque es como decir cuál es mi hijo preferido, ¿no? Sí, por ahí hay algunas que son como las básicas que hay que tener porque son tan pero tan rústicas y nos brindan tanto que es imposible no tenerlas, como esta, ¿eh? La malva rosa. Tiene las hojas en forma triangular, que no es una forma de hoja común, ¿eh? Tiene estas lindas flores que a esta hora del día se están abriendo recién, que son muy visitadas por mariposas. Le gusta el sol que raja la tierra, así que aquellas personas que tengan una terraza donde da el sol todo el día, esto es ideal. Anda bien en macetas, siempre macetas grandes, ¿no? No usen jardineritas, esas jardineritas así, eso no sirve para casi nada. Son muy chiquitas. Y si yo quiero que la planta crezca, la parte subterránea, si quiero que crezca hacia arriba, como es arriba es abajo, y entonces es como un espejo. Abajo tiene que tener un lugar amplio para crecer, ¿eh? Una maceta amplia, mínimo 6 litros. Si no, es como ponerle zapatos de madera a las mujeres orientales, ¿no? Tenerla ahí confinada. No, pobrecita no. Y bueno, no es que sea la preferida, pero digo, es una muy generosa, como casi todas las plantas, ¿no? Me habían preguntado algo en la semana, ¿qué le pasa a la vara de oro en esta época hasta la primavera? ¿Qué cuidados tener? Esta es la vara de oro, ¿no? Esta vara mide 1,5 metros, 2 metros en la tierra. Y tiene estas flores que traen muchas mariposas. Y esto no se los puedo transmitir por el vivo. Tiene un aroma a miel que me encanta. O vainilla, algo así. Que eso es parte de lo que atrae a las mariposas también, esas señales químicas, ¿no? En el ambiente. Bueno, esta es una planta de las llamadas mariposeras, porque atraen mucho a las mariposas. Entonces, como muchas de esas plantas mariposeras, me gusta decir que es como que van acompañando el ciclo de vida de las mariposas, que en invierno no las vemos, ¿no? Algunas entran como en un estado de hibernación, otras migran. En fin, la pasan de distintas maneras las mariposas al invierno, pero no vemos mariposas adultas con alas volando. Y lo mismo pasa con esta, entra en reposo en invierno. Es una planta rizomatosa que tiene una parte subterránea muy vigorosa, entonces primero esto se transforma en fruto, se va poniendo marrón, va formando las semillas, todo esto se va poniendo marrón, se caen las hojas y después se cae la vara.
Entonces no queda nada de la parte aérea. Pero en primavera, en septiembre, así cuando empiezan los primeros calorcitos, de abajo empiezan a salir los nuevos brotes. Y entonces cuando llega la época de mayor auge de las mariposas, está con la flor. Está todo coordinado. Si no nos metemos, nosotros los humanos, si no interferimos, está todo coordinado para que suceda de la mejor manera. Por eso muchas veces me preguntan qué hay que hacer, ¿no?, para tener un sistema así. Lo que hay que hacer es que no hay que hacer nada. Hay que tratar de no querer manejar las cosas al modo humano, porque acá se siguen otras reglas. Por ejemplo, muchas maestras me escriben porque quieren mostrarle a los chicos el ciclo de las mariposas en el colegio, ¿no? Entonces todas quieren la misma planta, que es la bandera española, que se usa para mariposas pero no es nativa, la Asclepia curaçavica, y las crían a las mariposas en una caja o en un bol. Lo tienen con luz artificial adentro de un aula por ahí, y después ven el ciclo de transformación y se forman las pupas, y después abren la caja y las liberan el día que salieron. No sé, yo pienso diferente, ¿no? Les sugiero siempre que si uno quiere brindarle una enseñanza a los chicos, creo que esa no es la mejor enseñanza. A veces no hay medios porque no hay ni siquiera un patio en la escuela, ¿no? Y no hay otros medios. Pero muchas veces había terraza, había patio soleado, que era ideal para mariposas. Entonces me parece que es una enseñanza horrible mostrarle a los chicos cómo manipulo a las orugas en una caja y como si necesitaran de mí. Entonces les sugiero que pongan plantas en aquellos casos que tienen una terraza soleada, por ejemplo, que pongan plantas nativas y esperen nada más. Entonces les enseñamos paciencia, les enseñamos a ver el ciclo de las plantas, les enseñamos cómo las mariposas lo encuentran, cómo no nos necesitan, cómo si no ponemos agroquímicos, el ciclo de vida tanto de la planta como de la mariposa se va a dar de una manera natural, ideal, y va a llegar a buen término. Les sugiero otra cosa yo, ¿no? Me parece que es una enseñanza mucho más profunda que la otra, cuando hay medios. Bueno, voy a contestar un par de preguntas más que me mandaron en la semana. Si quieren escribir alguna otra en los comentarios. Euge es una clienta fiel, muy amorosa, que me preguntó algo que siempre digo en los talleres, que habló de la polinización cruzada. Me preguntó qué es la polinización cruzada. Y voy a pasar a explicarlo. La idea era contestar cosas sobre plantas nativas, pero como esto siempre lo digo en los talleres de plantas nativas, viene bien difundirlo. Vamos a tratar de explicarlo, porque es una noción botánica, de explicarlo en términos sencillos, ¿no? Por ejemplo, esta florcita, ¿no?, es hermafrodita. Tiene los órganos femeninos y masculinos y dispuestos de una manera que permite la autofecundación. Entonces, si no hubiera polinizadores, podría igual transformarse en fruto y dar la semilla.
es decir, el polen que es la parte masculina ingresaría en el ovario, al igual que en los humanos es la parte femenina, fecundaría el óvulo y daría origen al fruto y a las semillas. Pero a veces en la naturaleza hay estrategias para que, a pesar de que sea una flor hermafrodita, esto no suceda y que sea necesaria la intervención de los polinizadores, llámese picaflores, mariposas, avispas, abejas, moscas que imitan abejas para que no las depreden, moscas que imitan avispas, vaquitas de San Antonio, chinches, un montón de insectos benéficos del jardín. Entonces, estas ocasiones suceden para impedir la autofecundación. Por ejemplo, acá esta parte, digamos que sería el ovario, que adentro tiene el óvulo, y en general, por ejemplo, la parte donde está lo que serían los espermatozoides, o sea, el grano de polen, está arriba, entonces por gravedad puede caer y autofecundarse. Pero a veces en vez de estar así, están así. Entonces, sin la ayuda de un polinizador no puede llegar. O a veces, como sucede en la palta, las partes femeninas y masculinas se abren en distintos momentos. No es que hay un pie, no dicen que hay palta macho y palta hembra o masculino y femenino, sino que se abren en distintos momentos. Y son estrategias para no autofecundarse. Entonces hay que tener varias plantas, como en el caso de la palta, y así se produce un intercambio genético que cada tanto es necesario. Un intercambio genético para reforzar las defensas ante los predadores, porque si todas las plantas siguen siendo como clones siempre iguales, el día que cae algo que afecta a esa planta no queda nada. Entonces tiene que haber diversidad porque uno es más resistente a este, la otra es más resistente a este, y eso asegura la perdurabilidad de la especie. Y para eso son necesarios los polinizadores, para llevar el polen de una planta a otra y hacer la polinización cruzada, Euge. No sé si se entendió. Si quieren escribir alguna pregunta, yo tengo un par más de acá, y con eso, más alguna que escriban, iríamos cerrando ya. Acá una chica, creo que me sigue en Instagram, me preguntó si hay algún repelente natural para trips y pulgones. Casi no veo vaquitas de San Antonio por acá. Mira, yo con respecto, y también otra clienta, Karina, que está, creo, asistiendo al vivo, me preguntó con respecto a los bichitos, y ahí mucho no los puedo ayudar, porque acá no hay bichos, no hay ningún bicho que crezca demasiado como para producir un daño, porque como está equilibrado el ecosistema, hay bichitos, pero también está el predador. Entonces yo no hago nada. No tengo necesidad de hacer nada. Entonces no tengo mucha experiencia en eso, porque siempre utilicé los métodos agroecológicos y ni siquiera preparados naturales, porque hay un tema. Si yo aplico preparados naturales, obviamente es menos malo que si uso agroquímicos, pero no es inocuo. No es inocuo, no son específicos. Por ejemplo, si yo hago un macerado con los frutos del árbol paraíso en un balde con agua, que se lo llama venenitos, y con eso lo cuelo y lo riego, y con eso lo cuelo y riego las plantas para ahuyentar a las hormigas, no voy a ahuyentar solamente a las hormigas, eso es tremendamente tóxico y también va a ser nocivo para los microorganismos benéficos del suelo que fabrican el humus, para los bichos bolita, para las lombrices. Entonces, ojo, porque no es que porque voy a usar un preparado natural no pasa nada.
Lo más simple de todo es lavar la planta. Yo, si viera bichitos, trataría de lavarlo con agua nomás. Y si es necesario lavarlo, ¿no? Acá Diego, mi esposo, que es un amor, me trajo más agua para el mate, para que no me quede sin combustible para hablar. Estábamos con los preparados naturales. Figúrense que en huerta orgánica, a propósito, se deja una planta enferma cuando está terminando el ciclo. Por ejemplo, terminó la temporada primavera-verano y cuando va terminando la temporada de huerta, las plantas se empiezan a poner medio feas porque se están por morir. Entonces, la gente la saca. Bueno, en huerta orgánica se deja a propósito para que se llene de bichos y para asegurarse de que los predadores de esos bichos siempre van a tener comida y no se vayan, porque así se ocupan ellos y yo me desentiendo. Voy como fortaleciendo todos los eslabones de la cadena trófica, donde el más grande se come al más chico y no es necesario hacer nada. Entonces, en principio, siempre que me describen y me dicen que hay bichos, yo les digo que no hagan nada, que no lo saquen. Aguantá, dale la oportunidad a que vengan los predadores. Poné más nativas y no 10 Pavonia sepium, 10 malva de bosque o 10 de esta porque es buena, no, 10 diferentes. Entonces va a haber mucha diversidad de bichos y todo va a empezar con el tiempo y con la diversidad a autorregularse. Si yo apenas aparece un bicho, lo saco, es como si yo tengo una criatura que está aprendiendo a caminar y ni bien se cae, la levanto, no va a aprender nunca a caminar. Las plantas poseen defensas naturales contra la herbivoría, que han logrado desarrollar a lo largo de tiempos evolutivos de miles de años. Entonces, si yo intervengo y se la saco, y la limpio y gasto en productos contaminantes o no, no dejo que eso suceda. Hay que dejar que la planta se rustifique, se fortalezca, incorporar diversidad. Yo no saco nada y les digo que traten de interferir lo menos posible y de poner más plantas. Bueno, y me quedan 2 preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo por los comentarios mientras me tomo 1 o 2 mates? Acá los estoy leyendo. Aprovechen, no sean tímidas. Una de las preguntas que me dejaron en la semana es qué árboles nativos se pueden plantar en veredas, que es una pregunta que me hacen mucho y que es muy controvertida, porque el arbolado urbano utiliza más o menos las mismas especies en todo el mundo, porque tienen que cumplir muchas condiciones. Tienen que ser caducifolios, no tienen, o sea que se le caigan las hojas en invierno para que entre el sol y remueva la contaminación depositada en las hojas durante toda la temporada, y salgan hojas nuevas que sirvan de nuevo como capturadoras de contaminación. No tiene que tener raíces agresivas, tiene que soportar la poda agresiva, que la verdad es horrible y tremenda como se los maltrata a los árboles, tanto por parte de las entidades oficiales y sus contratados como por parte del público en general también, muchas veces por desconocimiento. También tiene que no ser muy afectado
por plagas o insectos, ¿no? No me gusta decir plagas, muy afectado por algunos insectos porque es como que tiene que estar siempre bien, según el concepto tradicional, para brindar servicios. Entonces, en mi opinión, ninguna nativa cumple con esas condiciones, tal cual como debería ser. Por otro lado, en mi opinión, sería genial que todo el arbolado urbano esté conformado por especies vegetales autóctonas de la ecorregión correspondiente en cada lugar. Por ahí hay que cambiar un poco muchas cosas, el concepto, la urbanización, ¿no? No hay ningún estudio serio sobre el comportamiento de las raíces de las nativas, es lo primero que le digo a todo el mundo que me pregunta. Y cualquiera que diga tal o cual especie es bastante improvisado, ¿no? Es un estudio que llevaría décadas a hacer, porque hay que esperar que el árbol crezca. Hay muchas especies que por ahí, como no son muy grandes, o algunas especies como no son muy grandes, se pueden elegir, como la anacahuita, que se sabe, digamos, las que sé que no pueden ir son el sauce criollo, porque tiene raíces muy invasoras o especies muy grandes, pero la anacahuita no es caducifolia, por ejemplo. Siempre hay algo que no cumple. Hay una ley de arbolado urbano con nativas y el primer proyecto de ley que hubo, yo fui asesora de una diputada, gratis ad honorem. Le dije, cuando vi que yo conocía a una persona que una vez fue designada diputada, que no la vi nunca más después, hace muchos años, y le digo, ¿querés hacer, algo bueno? Hagamos esto. Y le dije más o menos cómo hacerlo. Después la persona lo presentó, no me mencionó, nunca más me habló, usó todo lo que le dije, pero bueno, no tiene importancia eso. Así es la política muchas veces. La cuestión es que mi idea era ver si podía colaborar en algo, pero la realidad es que ninguna especie cumple con lo que hoy en día propone la ley de arbolado urbano. Entonces se pueden elegir especies que no sean muy grandes y que yo las he visto plantadas en la ciudad, como la anacahuita, como el chalchal, que no es muy grande. He visto plantados fumobravos también con éxito, que en la tierra un solo árbol hace un bosque. Pues empiezan a salir abajo otros arbolitos, pero bueno, ahí está comprimido todo el suelo, hay cemento, no tiene por dónde salir, así que va bien, lo he visto bien, hace muchos años los vengo siguiendo los mismos ejemplares y están. Esas serían algunas alternativas. Y la última pregunta que me habían hecho en la semana era si se podía tener un frutal nativo en maceta grande en terraza soleada. Acá pasa algo parecido. El concepto de frutales nativos, el concepto de árbol frutal que tenemos en la cabeza es el limonero, el manzano, ¿no? Los frutales nativos son frutos pequeños, mucho más discretos, como el sauco, como el chalchal, y otros. Vamos a ver también en el mes de mayo está el taller de plantas nativas comestibles, así que ahí lo vemos todo en detalle. Si Jorge, que me preguntó esto, Jorge, si te referís a árbol frutal nativo, te digo que árboles en maceta yo no recomiendo, porque es
Es lo mismo que decía antes del zapato de madera de las mujeres orientales. Un árbol necesita espacio. Puede estar un tiempo en una maceta, pero yo es como que me compenetro con el espíritu de la planta y me dice que no está bien, que está confinado, que está apretado, que si no queda otra, bueno, pero no recomiendo los árboles en maceta. Recomiendo algo que sea un tamaño más acorde al macetón. Siempre hay que pensar que como es arriba es abajo. Entonces, si es un arbusto que es más pequeño y tengo un macetón gigante, ahí el arriba y el abajo van a estar más equilibrados y va a andar mejor. Bueno, hasta aquí más o menos. Si no tienen alguna pregunta más ahí para escribir, iría redondeando. Quiero pasar el chivo. Estamos cerrando la inscripción para el taller Plantas Nativas Medicinales, que vamos a hacer así, un Instagram privado. Los que ya se inscribieron están dentro de ese Instagram. Voy a ir haciendo posteos toda la semana con la información. El viernes me pasan las dudas que tienen y el sábado hago el vivo respondiéndolas, que queda grabado. Así que pueden verlo después. No es nada que necesiten estar online. Y les mando el apunte. Espero que les haya gustado. Me pueden dejar comentarios. Voy a tratar de dejarlo grabado. No tengo ni idea cómo se hace. Si alguien me sabe decir acá cómo se hace para dejarlo grabado, se lo voy a agradecer. Dejo un par de minutos por si me escriben alguna pregunta más. Y si no, cerramos. Esto le quería mostrar. Hay algunas plantitas como esta que florcitas chiquititas son. Es la salvia pálida. Es una plantita aromática. Tiene también un sabor así como a limonado, parecido al cedrón. Muy rico. Es lo que yo digo, belleza austera, belleza sutil, florcitas chiquitas. Pero ustedes no se dan una idea la cantidad de polinizadores que trae esta planta. Está llena de mariposas y de pronto a veces cuando la gente me dice tengo una terraza soleada, ¿qué plantas puedo poner? Y yo le mando la foto de esta, que cuando está abierta es más grande todavía. Y le mando la foto de esta, y esta nunca la eligen. Porque no, le llama la atención todo más. Esta que está abierta se pone grande así. Bueno, no se fijen solamente por cuán impresionante es, porque si vamos a crear un jardín de biodiversidad, no es que tiene que ser todo choqueante, una belleza así choqueante. Puede ser algo sencillo como esto, pero ustedes no se dan una idea la cantidad de biodiversidad que trae. Así que, bueno, aquellos clientes que ya me conocen confían y más o menos me dicen, bueno, decime vos, a ver, porque saben que después va a dar resultado. No, es como un poco tratar de cambiar la mirada en todo. Así que bueno, espero que les haya sido útil y quedamos en contacto. Cualquier cosa me mandan un mensaje. Voy a tratar de pasar esto a los IGTV. Y gracias por estar. Y gracias por interesarse en la naturaleza, porque es un momento muy crítico. Creo que no sé si alguna vez en la historia del ser humano hemos hecho más daño que ahora. Entonces es muy necesario que cambiemos las cabezas, porque aunque sea, hay mucha gente que solo le interesa lo propio, aunque sea, traten de pensar en su propio bienestar, porque nos estamos quedando sin aire, sin agua, sin nada, sin bichos, sin plantas. Si no, mucha gente, si no es capaz de pensar en el resto de la tierra, aunque sea que no está bien, piénsenlo de manera personal.
no sé, por donde miremos está horrible el asunto desde el punto de vista ambiental. El cambio climático, el fracking, muchas cosas que están pasando ahora. La contaminación y la pérdida de diversidad es tremenda. Entonces, les pido por favor que traten de hacer su aporte. Yo creo que la mayoría de los que está acá ya lo está haciendo, por eso están asistiendo a este vivo. En nombre de la naturaleza, como digo yo, de la madre naturaleza, que por favor, ahí se escucha, no sé si oyen la ratona que está, una avecita pequeñita así marrón que está cantando, recorriendo los arbustos en busca de bichitos. Que tengamos cuidado en cada acto que vamos a hacer, en cada compra que hacemos, si estamos financiando la producción de soja transgénica, si estamos financiando el maltrato animal, si estamos financiando la contaminación. No comprar por el color de un paquete, sino fijarnos en las etiquetas, qué contiene, qué estamos comprando. Si la etiqueta de un paquete de galletitas dice emulsionante, o dice Instres 22, o dice lecitina, o emulsionantes permitidos, que es el 99,9% de los alimentos procesados, contiene soja transgénica, y detrás de eso hay un manto de destrucción ambiental, social, de los pequeños productores aniquilados. Elijamos consumir agroecológico. Hoy en día están los bolsones de verdura agroecológica por todos lados disponibles, y es una cosa que parece sencilla, pero estamos aportando muchísimo con eso. Bueno, no los quiero aburrir. Nos vemos en la próxima. Y los que quieran asistir al taller o comprar plantas, me escriben. Nos vemos. Quisiera saber, nunca hice un vivo, cómo salgo de acá. Pero veremos. Hasta la próxima.